Buenos días, compañeros y compañeras y profesor. Buenos días. Mi grupo, que está conformado por Yarid Guamán, Nayeli Flores y quienes habla Ximena Vargas, les vamos a hablar hoy día sobre el cerebro en los invidentes. Vamos a empezar sobre el cerebro y sus partes. Bueno, como sabemos, el cerebro es la parte más importante que tenemos, pues es aquel que nos permite procesar, pensar y sentir toda información que llega a nuestro cuerpo. Nuestro cerebro está integrado por el sistema nervioso central, el cual está compuesto por miles de neuronas que propician la constante relación entre el cuerpo y la mente. Además, que el cerebro se divide en 4 lóbulos importantes. La corteza cerebral engloba 2 hemisferios y 4 lóbulos. Uno es el hemisferio derecho, quien se encarga de regular las funciones motoras y motrices del lado izquierdo de nuestro organismo, mientras que por el otro lado está el hemisferio izquierdo, quien del mismo modo regula las funciones motrices y motoras, pero con respecto al lado derecho del organismo. Estos hemisferios a la vez se encuentran unidos por un cuerpo calloso, quien tiene como función servir como guía de comunicación entre estos, con el fin de que ambos lados del cerebro trabajen de forma conjunta y complementaria. En estos hemisferios también podemos encontrar 4 lóbulos. El primero es el lóbulo parietal, quien se encarga de regular aquellos datos que recibimos de los estímulos del tacto, así como la percepción del dolor, algún roce o la sensación del frío. El siguiente es el lóbulo frontal, quien tiene como función regular la memoria funcional y el lenguaje. El lóbulo temporal, el cual recibe y reconoce los estímulos auditivos y los vinculados a la memoria. Y por último, el lóbulo occipital, quien tiene como función procesar y reconocer los datos visuales. Los sentidos y el cerebro. Las personas poseemos 5 sentidos básicos que percibe nuestro organismo, que son el tacto, el gusto, el olfato y la vista, las cuales son esenciales para el cerebro, pues de ahí es donde recibe información sensorial. Cada uno de nuestros sentidos están relacionados con las partes de nuestro cuerpo, como nuestras manos, los ojos, los oídos, la lengua y la nariz. El tacto. La piel es el órgano más grande y es la principal fuente de los sentidos, pues es el que tiene la ocupación de detectar las diversas formas y contextura que nos rodea, al igual que ve sus temperaturas. Esto se debe a que, como el tacto se puede sentir en todo nuestro cuerpo, los nervios que lo detectan mandan dicha información al cerebro a través del sistema nervioso periférico, que son los nervios que se ramifican a través de la médula espinal y llegan a todo el cuerpo. Los receptores táctiles de la piel de las yemas de los dedos, por ejemplo, son diferentes de los de la piel de los brazos y de las piernas. El gusto es quien le permite al cerebro saber qué estamos ingiriendo a través de pequeñas protuberancias que hay por toda nuestra lengua, que se ocupan de transmitir los sabores al cerebro. Al masticar los alimentos y mezclarse estos con la saliva, la lengua se ocupa de reunir todos estos datos sensoriales sobre el sabor de la comida que hemos ingerido. En el centro de las papilas gustativas hay de 40 a 50 células especializadas. Las moléculas de los alimentos se enlazan a estas células y generan impulsos nerviosos. El cerebro interpreta estas señales para que nosotros reconozcamos los sabores de los alimentos, y de ahí es donde podemos detectar qué es dulce, amargo, salado y umami, que en japonés significa sabroso. La vista está formada por el cerebro y un par de órganos sensoriales, que son los ojos. A menudo se piensa que la vista es la más fuerte de todos los sentidos, porque, en cuanto a información sobre el medio ambiente, los humanos tienden a depender más de la visión que del oído o el olfato. En la retina hay 2 tipos de células fotorreceptoras, los bastones y los conos. Los primeros, que son los bastones, reciben información
sobre la brillante luz, en tanto que los conos distinguen entre los diferentes colores. Estos fotorreceptores operan en equipo para reunir información sobre la luz y transmitir los datos al cerebro. Una vez que el cerebro recibe datos sobre la luz, forma una imagen visual, lo que usted ve al abrir los ojos. Es la interpretación cerebral de la luz que entra a través de los ojos. Cuando hay abundante luz, el cerebro entiende más fácilmente lo que hay a nuestro alrededor. Por eso es más problemático escoger la ropa a oscuras. El oído. El oído es un sentido poderoso, pues de ahí es donde traspasan los sonidos, los cuales pueden ser tranquilizadores o nos pueden alertar de posibles riesgos. Todas las orejas, a pesar de ser diferentes, comparten ciertas características. La parte externa carnosa, llamada aurícula, recoge las ondas sonoras transmitidas en el entorno y las canaliza hacia una membrana que se encuentra al final del conducto auditivo. Dicha membrana se le conoce como la membrana del tímpano o simplemente tímpano. Las ondas sonoras rebotan a través de estas membranas y dan lugar a vibraciones que al transmitirse son amplificadas por unos huesillos pegados en el otro lado del tímpano. Y es ahí por donde podemos captar los sonidos que están a nuestro alrededor. El olfato es único, pues es el órgano sensorial detector que está directamente conectado con el cerebro. Por eso, el sentido del olfato es extremadamente poderoso. Dentro de la nariz se encuentra un gran nervio llamado bulbo olfatorio, el cual sale de la parte superior de la nariz y se conecta directamente con nuestro cerebro. Las moléculas aéreas aspiradas por la nariz desencadenan una respuesta nerviosa del bulbo olfatorio que, al notar los olores, de inmediato informa al cerebro. El sentido del olfato es necesario por varias razones. Los olores fuertes y desagradables son excelentes para alertar al cerebro de que nosotros estamos consumiendo algo que está echado a perder. Los olores dulces y agradables le ayudan a sentirse a gusto. La invidencia. La noción de vidente se emplea para aludir a las personas que no pueden hacer uso del sentido de la vista. Alguien invidente, por lo tanto, es ciega, que no está en condiciones de ver. Normalmente, cuando pensamos en una persona ciega, solamente nos ceñimos a las personas que no pueden percibir nada por el sentido de la vista o que padecen de alguna deficiencia visual más o menos severa que le provoca tener baja visión. La ceguera, también discapacidad visual o pérdida de la visión, es la pérdida total o parcial del sentido de la vista y puede afectar a un solo ojo o a los dos. La pérdida de la visión puede aparecer de forma súbita o repentina, o bien desarrollarse gradualmente con el pasar del tiempo. El deterioro en la visión suelen volverse más comunes con el paso de los años. ¿Cómo afecta al cerebro perder la visión? Perder la visión inmediatamente después de nacer debido a un defecto genético impacta de forma considerable en la organización del córtex cerebral y la capacidad de la memoria en ratones, según un estudio de la Ruhr Universität Bochum, Alemania, publicado en el córtex cerebral. Bueno, los investigadores han demostrado que en los meses posteriores a la aparición de la ceguera, la densidad de los receptores neurotransmisores
que regulan el equilibrio de la excitación necesario para la codificación de la memoria se modificó de todas las áreas de la corteza que procesan la información sensorial. Además, la investigación en la que se compararon los cerebros de los ratones ciegos con los ratones sanos han demostrado alteraciones de la plasticidad sináptica en el hipocampo, una región que juega un rol crucial en el proceso de memoria. Para probarlo, utilizaron pruebas de reconocimiento espacial. En los meses siguientes a la pérdida de visión, la plasticidad del hipotálamo se deteriora más y la memoria espacial, en consecuencia, se vio afectada. Cuando se pierde la visión, otros sentidos se convierten en más sensibles de forma gradualmente y mejoran, como el tacto, la capacidad auditiva y la olfativa, lo que consigue que la persona pueda utilizarlos para moverse libremente por el ambiente. Pero este proceso lleva tiempo y práctica. Los cambios descritos asociados en el cerebro se ven facilitados precisamente por la plasticidad sináptica, un proceso que permite la adaptación, el aprendizaje y la memoria dependiente de la experiencia. Después de la ceguera, el cerebro intenta compensar esta pérdida aumentando su sensibilidad a las señales visuales que le faltan. Han explicado la investigadora líder del estudio Denise Mahan-Vaughan. Una pista sobre si la adaptación a la reorganización tiene lugar en el cerebro se detiene si se analiza la densidad y la distribución de los neurotransmisores, que son fundamentales para la plasticidad sináptica. Nuestro estudio muestra que este proceso de reorganización se apoya en cambios extensos en la expresión y función de los receptores neurotransmisores clave en el cerebro. Esta es una tarea importante, durante la cual la capacidad del hipotálamo para almacenar experiencias espaciales se ve obstaculizada, dijo Mahan-Vaughan. Ahora, ¿cómo funciona el cerebro de los invidentes? Bueno, las personas que nacen sin el sentido de la vista o que la han perdido por un accidente u enfermedad tienden a desarrollar otras habilidades que el resto de personas que sí ven no tenemos. Primero está que el cerebro de los invidentes se reorganiza y se potencia. Hubieron estudios que revelaron que las conexiones neuronales de la región cerebral que estaba encargada de procesar las imágenes visuales, que es el lóbulo occipital, podría reestructurarse. Ahora, ¿cómo funciona el cerebro de los invidentes respecto a en los sentidos? Tenemos el sentido del tacto, que las personas que son invidentes lo utilizan para reconocer rostros o objetos, y que a través del sentido del tacto estos envían señales al cerebro que son decodificadas en la corteza visual. Y bueno, las personas ciegas pueden acceder a la lectoescritura que es el sistema de Braille, que se basa en relieves que son leídos a través del tacto, como aquí se puede mostrar. Ahora, respecto al sentido de la vista, a través de un estudio se había comprobado que en ciertas células fotorreceptoras que se encontraban en la retina podían detectar la luz, a pesar de no tener la habilidad visual. Es por eso que al más mínimo estímulos de los receptores de luz, estos empezarían a actuar a pesar de que la retina estuviera disfuncional o dañada, y así pondría en acción el cerebro. Luego está el sentido del oído, que los invidentes suelen utilizar este sentido para tratar de reconocer objetos que se encuentran en movimientos, para guiarse, para percibir los sonidos, reconocer el volumen y la dirección de donde provienen. Y entonces para esto utilizaron el método de la ecolocación humana, que consiste en emitir un sonido donde se pasa la lengua suavemente sobre el paladar.
en lo que podría ser una especie de chasquido hecho con la boca, y este sonido viajaba y chocaba contra los objetos, ¿no?, que estaban alrededor, así emitiendo un eco que luego es interpretado por el cerebro invidente para saber así la ubicación de diferentes objetos, obstáculos que las personas ciegas podían encontrar en su camino y no chocar con estos. Ahora, en el sentido del olfato, este sentido lo utilizan los ciegos para percibir diferentes olores que hay en el ambiente y el cual podían tener conocimiento de muchos objetos o situaciones, ¿no? Por ejemplo, según el olor que percibían a la distancia, podían saber si pasaban por una panadería, por una zapatería, una tienda de ropa, entre otros. Así también podían distinguir los alimentos, saber si un objeto era nuevo o viejo, o incluso podían identificar a las personas. Ahora tenemos otros sentidos que utilizan los ciegos. El primero es el sentido del equilibrio, que proporciona al cerebro una posibilidad de determinar la posición del cuerpo respecto a la fuerza de gravedad, y los ciegos lo utilizan sin saber de este sentido para movilizarse. También el sentido espacial, que tiene la capacidad para percibir las distintas dimensiones de la naturaleza, así pudiéndose desplazarse en espacios que ya conocemos de manera mecánica. El sentido temporal, que muchos ciegos lo tienen muy desarrollado para poder calcular el tiempo, por ejemplo, del recorrido del bus. Está el sentido sinestésico, forma sobre las modificaciones de las posiciones relativas de nuestros miembros. También el sentido eléctrico, que las personas sordo-ciegas lo emplean para percibir vibraciones eléctricas de baja intensidad. Y el sentido cinético, que es movimiento y sensación, y por lo tanto, es decir, que es la repercusión que tienen en nosotros el movimiento, por ejemplo, cuando tenemos hambre o sed. Y el sentido propioceptivo, que regula la dirección y rango de movimiento, así permitiendo reacciones y respuestas automáticas. Por ejemplo, cuando el ciego detecta que falta un escalón, reacciona inmediatamente manteniendo su equilibrio. Ahora, las posibles causas de la ceguera. Primero tenemos los defectos genéticos, que son enfermedades como las malformaciones oculares, como se puede ver acá, que son heredadas de padres a hijos y que afectan varios tejidos visuales como la córnea, el nervio óptico, entre otros. Luego tenemos las cataratas, que se produce por la opacidad del cristalino, y a causa de esto las personas verán borroso como una ventana empañada. Aquí se puede mostrar cómo es el ojo cristalino. Luego tenemos el glaucoma, que es una enfermedad causada por el aumento de presión ocular elevada que daña el nervio que conecta el ojo con el cerebro. Luego tenemos las lesiones en el ojo, que pueden ser lesiones físicas o químicas en los ojos o en las cavidades que se alojan, ¿no? Por ejemplo, puede ser un rasguño, como aquí se muestra, la exposición a productos químicos tóxicos o traumatismos graves. Las lesiones cerebrales, que son traumatismos cráneoencefálicos o producidos por un tumor cerebral o enfermedades degenerativas del sistema nervioso, que pueden ocasionar un trastorno en la visión, ¿no? Un ejemplo sería la ceguera cortical, que es el daño cerebral en las áreas visuales primarias, es decir, el lóbulo occipital, que produce una vaga percepción de la luz y de los movimientos. Tenemos la degeneración macular relacionada con la edad, que es una enfermedad asociada con el envejecimiento que destruye con el tiempo la visión central y el detalle de las imágenes. Tenemos el envenenamiento o intoxicación, que puede ser, por ejemplo, de intoxicación por metanol o intoxicación por ácido fórmico, como se muestra. Ahora, otras causas ya serían, por ejemplo, la ambliopía, que se da en niños, o también es llamado como el ojo vago,
tenemos la opacificación corneal, la retinitis pigmentosa, la miopía degenerativa, la retinopatía diabética. Ahora, ¿no se han preguntado si el cerebro de los invidentes es diferente? Pues sí lo es, ¿no? Hubieron estudios de científicos del Departamento de Neurología en la Universidad de California en Los Ángeles que con la ayuda de una tecnología de registro de imágenes cerebrales altamente sensibles dieron como resultado que se confirmaba que el cerebro de los invidentes era distinto al de las personas que sí ven, ¿no? Natasha Lepore, que era una investigadora del laboratorio de neuroimagen de dicha universidad, con sus colaboradores habían descubierto en su estudio que los cerebros de los invidentes compensarán la reducción del volumen de las áreas visuales del cerebro con el aumento del volumen en otras regiones. Es decir, de que, por ejemplo, en las regiones visuales, en el cerebro de los ciegos, eran de menor volumen que las personas que sí veían. Y por el contrario, las áreas que no estaban relacionadas con la visión tenían un mayor volumen. Y como ya dije, esto para proporcionar mayores capacidades a las personas ciegas o así desarrollar mejor sus sentidos, ¿no? Por ejemplo, ya habían estudios anteriores que habían demostrado que los ciegos podían, por ejemplo, estar en un pasillo donde había ventanas y estos podían saber la localización de estas mediante el cambio de temperatura o por los sonidos, ¿no?, de los exteriores y así reconocer si pasaban por una ventana o no. Ahora, Lepore con esto confirmó que la capacidad del cerebro para reconocer su condición y también para su capacidad de plasticidad, que es una característica que nos permite adaptarnos al entorno y que se expresa en 3 niveles, como en la conexión entre neuronas, la capacidad de establecer nuevas conexiones y el uso de zonas de cerebros para otras actividades según las necesidades que surjan, ¿no? Y bueno, gracias a la tecnología se está corroborando con esta plasticidad distintos niveles, ¿no? Por ejemplo, había antes un mito donde decían que las neuronas en las personas adultas ya no podían regenerarse. Bueno, con este avance de la plasticidad junto con la tecnología se había comprobado que ese mito era falso. ¿Cómo se representan los colores? Los resultados se centraron sobre todo en el lóbulo temporal, una de las zonas más importantes del cerebro, ya que alberga los sistemas de comprensión del habla. Cuando se escucha música o cuando se habla con alguien, esta región es la encargada de descifrar la información. En sí, el lóbulo temporal se encarga del procesamiento de la información del audio y la memoria auditiva. Es decir, que recibe y procesa información procedente de los oídos. Los resultados mostraron que el lóbulo temporal medial anterior respondía mejor a la representación de conceptos asociados a las experiencias sensoriales. Por su parte, los conceptos abstractos, que solo podían ser comprendidos por su significado, eran procesados por el lóbulo temporal dorsolateral. El color a través del lenguaje. También cabe la posibilidad de experimentar el color a través de ningún sentido, pero las personas ciegas logran entender y representar en su mente los colores gracias al lenguaje. Los invidentes de nacimiento tienen una buena cantidad de conocimiento sobre el color. En sí saben que la sangre es roja y que las fresas son rojas. Muchos de ellos son capaces incluso de distinguir diferencias entre los colores. Memoria de los invidentes. En comparación con las personas que poseen una visión normal,
Las personas que son ciegas cuando nacen tienen una memoria excelente. Un nuevo estudio publicado en Current Biology muestra que los individuos ciegos son particularmente rápidos recordando cosas en el orden correcto. Estos datos revelan que las capacidades mentales pueden ser redefinidas o ajustadas para compensar la falta de alguna entrada sensorial. En sí, los 4 sentidos restantes se desarrollan de una manera más rápida. En ausencia de visión, el mundo se explora como una secuencia de eventos. Por tanto, una persona ciega constantemente aplica estrategias de memoria serial en circunstancias diarias, por lo que tienden a desarrollar una habilidad más superior. Las personas ciegas también utilizan una serie de estrategias mnemotécnicas. Estas estrategias permiten recordar diferentes tipos de elementos e información, como formas nuevas de una palabra, nombres o fechas históricas. Para identificar objetos indistinguibles como los diferentes sabores de yogures que solamente varían en el etiquetado. Para poder elegir el que ellos desean, los ciegos normalmente colocan los objetos en un determinado orden, lo que le permite crear un esquema mental de la escena. En una investigación se estudiaron 19 individuos con ceguera congénita, a los que se realizó una serie de test de memoria. Las personas ciegas recordaban más palabras que las personas que sí veían, y su mejor ventaja era la capacidad para poder recordar largas secuencias de palabras de acuerdo con su orden original. ¿Una persona invidente puede soñar si es ciega de nacimiento? La respuesta es que sí pueden soñar, pero no se muestra unas imágenes visuales, pero en sus sueños allí es donde pueden hablar, escuchar, sentir, oler e incluso saborear. Los ciegos que han perdido la vista a una edad más tardía de 7 u 8 años pueden soñar en un principio con imágenes visuales, pero dichas imágenes se van perdiendo conforme pasa el tiempo, llegando incluso a desaparecer por completo. Generalmente los ciegos que han perdido la vista a una edad adulta pueden soñar algunos días con imágenes visuales y otros días sin ellas. ¿Es posible curar la ceguera congénita? Médicos realizan el primer tratamiento para curar la ceguera heredada. Un niño de 13 años es la primera persona en los Estados Unidos en recibir una terapia recientemente aprobada para una ceguera heredada genéticamente, conocida como amaurosis congénita del Leber. El Dr. Jason Commander, operando en el ojo izquierdo de Jack Hogan, de 13 años, el pasado 20 de marzo en el hospital de Massachusetts. El martes, un niño de 13 años de Nueva Jersey, Estados Unidos, fue la primera persona en el mundo en recibir un tratamiento genético aprobado por el FDA, Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, para tratar la ceguera heredada genéticamente. De acuerdo con el portal de la tecnología Gizmodo, el evento marca el comienzo de una nueva era de la medicina, una en que las condiciones genéticas devastadoras con las que nacemos pueden ser simplemente editadas fuera de nuestro ADN, con la ayuda de modernas tecnologías biomédicas. En 2012, científicos de la Universidad de Pensilvania descubrieron que inoculando un virus modificado detrás de la retina de niños que padecían una enfermedad llamada amaurosis, lograban mejorar la visión, incorporando en el gen faltante RPE65 a través de un adenovirus. Son un grupo de virus que puede infectar las membranas de tejido de revestimiento de las vías respiratorias, los ojos, los intestinos y las vías urinarias. Esta terapia fue patentada por una compañía y aprobada incluso por la administración, por el FDA, en diciembre, para tratar más la amaurosis congénita del Leber. Es una rara forma heredada de ceguera. Su costo está entre los $850,000, haciéndole la droga más cara de los Estados Unidos.
Según los nuevos avances y las nuevas investigaciones, un nuevo implante cerebral permite a los ciegos ver las letras sin usar los ojos. Un equipo de científicos del Baylor College de Medicina en Houston, de Texas, ha creado un implante cerebral que permite a los ciegos ver las letras sin necesidad de emplear sus ojos. El dispositivo envía señales eléctricas al cerebro y los sujetos describen puntos o líneas brillantes formando las letras, como las que se forman en el cielo con humo, explicó uno de los autores, que es Daniel Joshua. Otro de los autores, Michael Bachum, asegura que la inspiración para este proyecto fue la idea de dibujar una letra en la palma de la mano de otra persona. Los primeros experimentos han sido exitosos y que se han llevado a cabo solo con un puñado de electrodos sobre una pequeña fracción de las neuronas presentes en el cerebro, que añade que trabajando con neuroingenieros y un software más avanzado. En sí consiste en un dispositivo que ofrece información visual directamente al cerebro, sin pasar por los ojos, de tal manera que el sujeto puede ver la forma de las letras.